palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Mateo capítulo 5, verso 8. Aquel que limpie su corazón en este día, aquel que espere al Señor con un corazón limpio, entonces podrá tener el agrado de ver a su Redentor y Creador venir por segunda vez. En esta mañana, queridos hermanos y amigos, darles una cordial bienvenida. Nos encontramos en un desarrollo de la lección para el día de hoy y queremos hacerlo con la seguridad que el Señor está contigo, está con cada uno de ustedes, acompañándoles en todo momento de sus vidas. El tiempo se acerca cuando el Señor vendrá por segunda vez y nosotros necesitamos prepararnos y que nuestro corazón esté limpio antes que Él venga. Porque cuando Él venga no habrá oportunidad para que la gente pueda limpiarse del pecado. Es ahora, la preparación es ahora, es el momento donde tenemos que empezar este trabajo arduamente y nos corresponde a cada uno de los que puedan estar creyendo llevar ese estandarte de la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, quisiera invitarte, vamos a orar, vamos a pedirle en oración a nuestro Creador que Él sea quien nos dirija en esta mañana. Padre amado que en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Te pedimos por cada uno de tus hijos, miembros del Ministerio Soldados de Jesús y también los que no lo son, Señor, que usted pueda acompañarlos, pueda dirigirlos, que ellos sean, Señor, quienes tomen una decisión y que miren al único modelo, nuestro Señor Jesucristo. Que a través de las disensiones que puedan ocurrir, Señor, en cada hogar, en cada parte de este lugar, de este ministerio, usted tenga que tomar, Señor, rienda de cada corazón, de cada mente, de cada hermano que está siguiendo y que te está siguiendo, Señor. Acompáñanos en esta mañana. Queremos desarrollar esta lección que hemos tenido durante la semana. Hemos estado estudiando cada punto y que corresponde, Señor, desarrollarlo en este día, porque este día es el día de usted, es el día del Señor. Le pedimos estos favores porque confiamos, Señor, en esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. El título de la semana: Asambleas Anuales, el Pentecostés. Hemos hablado acerca del Pentecostés. Durante la semana hemos visto lo que representaba, cómo se presentaba las ofrendas y cómo los israelitas para esa época habían tenido de alguna manera dificultad para poder entender lo que tenía como significado esas fiestas. El verso que tenemos para poder meditar en esta mañana, o ya hemos tenido durante la semana, Deuteronomio capítulo 16, verso 10. Y hará la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, esta partecita que podemos notar se da como hecho cuando 50 días después o en el día 50 se celebra esta fiesta. Una fiesta que no corresponde de alguna manera a los seres humanos celebrar como ellos desean. De repente podrían mencionar que esta fiesta se celebra con danza y pandero,
como lo hacía David. Pero esta fiesta era una fiesta solemne, un sábado ceremonial para que recuerde que su Creador es el único y Él les ha sacado de la esclavitud de Egipto para darles a conocer la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud que ellos tenían. El testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 581, dice: 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Se esperaba 50 días después. Esto estaba apuntando a un acontecimiento que ya se dio, que cuando nuestro Señor Jesucristo despertó y cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo como la primicia, la principal de las primicias mesidas, y después de que había ocurrido ya este evento, se contaba 50 días, para que cuando los discípulos estuvieran reunidos todos unánimes, viniese pues la promesa que había dado nuestro Señor cuando estaba con sus discípulos, que enviaría otro consolador, y la cual ese consolador sería grande en ese momento porque ellos ya lo habían conocido. Es el Espíritu Santo, conocido para esa época como la lluvia temprana, la lluvia que estaba germinando a la semilla y que iba a darse un gran acontecimiento para su época. Levítico capítulo 23, 15 y 16. Te invito a buscar ahí en tu Biblia el libro de Levítico, el capítulo 23, y vamos a leer el 15 y vamos a leer también el 16. Si tienes la oportunidad de subrayar de repente o apuntar en algún cuaderno, hazlo para que puedas acordarte, que va a ser de suma importancia. Dice el verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, que sería ya el primer día de la semana, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La indicación para el pueblo de Israel, después que se celebra la Pascua, después que se celebra los panes sin levadura, viene la fiesta número 2. La fiesta número 2 que está representando de alguna manera ya el Pentecostés, la cual se va a dar como evento para su época, la lluvia temprana, y para los tiempos finales, la lluvia tardía. Dice, queridos hermanos, en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, refiriéndose al año 31. El derramamiento del Espíritu no aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Eso es lo que corresponde hacer en estos tiempos. No estar ociosos esperando que ocurra algo en nuestras vidas, sino de continuo en el templo o en el lugar donde tú te puedas reunir. ¿Y qué corresponde hacer? Estar en comunión con el Creador. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Antes no podían ellos comprender el misterio. Antes no podían entender todos los acontecimientos que se estaban dando con la persona del Señor Jesús. Pero cuando
ellos estuvieron reunidos, cuando había ya resucitado y había marchado al cielo, su mente se estaba abriendo para entender las grandes verdades que se había escrito ya por los patriarcas y profetas. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén. Les dijo: no salgáis, quédense en Jerusalén, porque se tiene que cumplir lo que yo estoy ordenando. La pregunta dice: ¿cuál era la segunda fiesta anual entre los judíos? ¿Cuál era la segunda fiesta? ¿Qué representaba esa fiesta? Pero, ¿cuál era esa fiesta? Y estamos hablando del Pentecostés, estamos hablando de esos 50 días. ¿Por qué le llaman el Pentecostés? Porque se celebraba 50 días después. Y en esa época se celebraba la fiesta de la semana, la fiesta de la siega, como se le conocía, ¿no? Ese era el nombre que se le daba a esa fiesta, la fiesta de la mies, que tiene un gran significado también, porque ya ocurrió en el año 31. Ustedes recuerdan, en el capítulo 2 del libro de Hechos, ustedes van a ver cómo se dio esa fiesta y cómo el Señor promete también para los últimos tiempos derramar la lluvia tardía, y que esa fiesta también se celebre, pero en los corazones de cada creyente, de cada ser humano que ha estado esperando esta promesa. Por eso la palabra estatuto perpetuum no está prácticamente sacado de contexto de la Biblia. La palabra perpetuamente continúa, se sigue celebrando. Espiritualmente se sigue celebrando. De repente me puedan decir: hermano, pero si seguimos celebrando, entonces tenemos que celebrar también todo lo que dice referente a los eventos y lo que representan estas fiestas. Espiritualmente se siguen celebrando. Dice: ¿cuál era la segunda fiesta anual entre los judíos? El Pentecostés. Si has puesto tu respuesta de esa manera, amén. De lo contrario, puedes poner tu respuesta, o también puedes poner la fiesta de la mies o la fiesta de las semanas. Esa es la respuesta para la primera pregunta. Tenemos la segunda pregunta: ¿cuál es el equivalente en el Nuevo Testamento de los panes? Cuando nosotros leemos el libro de San Juan, el capítulo 6, y damos lectura el verso 48, y también leemos el 63, encontramos el significado de lo que dice en esta mañana. Verso 48 del capítulo 6 del libro de San Juan. Dice la palabra: yo soy el pan de vida. Una pequeña palabrita o una pequeña porción. Yo soy el pan de vida. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, cuando la multitud de gente le seguía. Yo soy el pan de vida. Y el verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Haciendo comprender, dando a conocer que el pan al cual está refiriéndose es la palabra. El pan que yo como cada mañana es la palabra. Es el pan espiritual. Y el pan espiritual se está refiriendo a Él mismo. Y si Él es la palabra, cuando nosotros abrimos la versión lenguaje actual, de repente la NBI, encontramos la declaración en San Juan 1:1. Y en el principio existía la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces Jesucristo mismo es la palabra. Jesucristo mismo es el pan. La palabra es el pan, ¿no? Entonces la respuesta allí, ¿cuál es el equivalente en el Nuevo Testamento de los dos panes? La palabra o nuestro Señor Jesucristo. Puedes poner las dos respuestas, la palabra o nuestro Señor Jesucristo. Dice el testimonio
En el deseado de todas las gentes, página 349, era Cristo mismo quien había conducido a los obreros a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. ¿Cuál era la figura verdadera del pan del cielo? La palabra espiritual. Ese mismo pan que desciende del cielo en la persona de nuestro Señor Jesucristo se convierte en la palabra espiritual. Por eso el apóstol escribe y dice, el Espíritu es el que da vida. Noten, el Espíritu es el pan espiritual. Es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Entonces cada persona que lea la palabra escrita, cada persona que lea el testimonio, si no tiene el Espíritu, entonces no hay vida. No existe vida. Tiene vida cuando el Espíritu trabaja y hace entender y sella la verdad en las mentes y los corazones de cada estudiante. Entonces, tenemos la tercera pregunta. ¿Cómo era realizada la fiesta del Pentecostés después de la resurrección de Cristo? ¿Cómo era realizada? Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4. El libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice la palabra: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué implica hacer nosotros ahora? ¿Estar juntos o desunidos? Juntos. Pero acá entra a detallar una pregunta, hermano. Entonces, no debemos desunir, no debemos estar allí cada uno de nosotros unidos al hermano. Físicamente debemos estar compartiendo el pan. Y claro que tiene que ver mucho en esa situación. Pero vamos a imaginarnos en diferentes lugares donde la distancia nos está impidiendo para estar reunidos. No se puede cumplir porque hay mucha gente que vive en otros lugares y comparten la misma fe. La pregunta es, cuando habla de unión, ¿a qué se está refiriendo? ¿Físicamente o espiritualmente? Ustedes pueden responder las dos cosas, pero lo que más implica es espiritualmente, queridos hermanos. Por eso el justo vivirá por la fe. Nosotros podemos estar acá, en otro lugar, en otro país, y tenemos la misma fe y estamos unidos. A esa unión es la que va a recompensar el Señor. No a la parte física, porque muchas veces creemos que en la parte física está la promesa. Y tiene que ver mucho cuando un grupo esté unido en la fe, porque muchos están unidos en la parte física y eso no implica que en realidad estén en la fe. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No es que se veía en sus bocas de cada uno de ellos, en sus lenguas, fuego, como de fuego. Se presenciaba que parecía el fuego. Es una forma de poder observar todos los que estaban allí. Y el escritor dice, y se les aparecieron lenguas parecidas de fuego, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo se representa y se da forma como de fuego. En un pequeño testimonio, quienes habla se encontraba en un culto, en un día de semana, cuando de repente, a través de un párrafo de la Biblia, quisiéramos leer este párrafo de la Biblia. Entonces, estábamos leyendo
el capítulo 13 de Isaías y el verso 10, y decía: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mientras un joven de la congregación pronunciaba estas palabras escritas por el profeta Isaías, se derramaba la lluvia en gotas de agua. Y podíamos notar literalmente cómo la lluvia caía sobre la tierra. Entonces el Espíritu Santo tiene sus representaciones. En esa ocasión se estaba representando como fuego, aparecido al fuego. En la ocasión que estábamos reunidos, un grupo de hermanos, se representaba como gotas que cae de lluvia, o una torrencial lluvia, porque eso es lo que se pudo presenciar cuando estábamos reunidos. No todos lo notaron, porque todos no estaban en condición como para notar lo que estaba ocurriendo. Pero de repente alguien pudo notar cómo caía la lluvia en su intensidad, pero lamentablemente tuvo que desaparecer porque el corazón del hombre no estaba apto para recibirlo, no estaba preparado, no estaba unánime, no estaba con esa condición de recibir esa lluvia, ese Espíritu Santo, el poder. Entonces dice, queridos hermanos, Hechos de los Apóstoles, página 31. Sobre los discípulos que esperaban y lloraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Yo quisiera invitarles a que tengan un mismo sentir en la palabra, un mismo sentir en el estudio. Oramos para que eso ocurra en cada hermano. Tenga el amor a su prójimo, tenga el amor a Dios. Y así ocurra el evento que ocurrió en el año 31. Y solamente así podemos estar satisfechos de esta gran obra. ¿Cómo se realizaba la fiesta del Pentecostés después de la resurrección de Cristo? En una plenitud que alcanzó a todo corazón. En una plenitud que alcanzó a todo corazón. Así se realizaba. A todo corazón que lo esperaba, a todo corazón que estaba preparado. Hermanos y amigos, comprendemos la parte esencial del conocimiento en las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La idea es conocerle a Él. Y solamente le podemos conocer a través de la justicia perfecta de Cristo, cuando hayamos obtenido a través de la justificación por la fe. Un tema muy sencillo, un tema que se está dando desde el inicio, desde el Edén. Cuando nuestros primeros padres sacrificaron al primer cordero, ellos fueron justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Ellos fueron perdonados, y la justificación no es más que el perdón de nuestros pecados. Adán y Eva comprendieron el gran sacrificio del Redentor. Lo aplicaron a sus vidas cuando llegaron a obtener esa justicia bendita, la justicia de Cristo. Tú y yo, antes que venga Cristo, necesitamos la justicia perfecta de Cristo. Nuestras justicias, dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Cristo es la justicia perfecta, la que puede tapar la desnudez del pecado. En la parte 4 dice: ¿cómo explicó Pedro el descanso o el descenso del Espíritu Santo en el momento? ¿Cómo explicó Pedro? Vamos a buscar el libro de Zacarías para poder leer este párrafo que implica la lluvia que vendrá y también la lluvia que ya cayó sobre los discípulos en el año 31. Fue grande las expectativas de ellos porque estaban ansiosos de recibir, y
por su espera tuvieron que ser recompensados. El capítulo 10 del libro de Zacarías y el párrafo 1. El libro de Zacarías, capítulo 10 y verso 1. Dice así: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. El profeta dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Hermanos queridos, nosotros necesitamos pedir el poder de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. La obra no puede realizarse sin el poder del Espíritu Santo. Podemos tener mucha teoría y saber demasiado las Escrituras. Los científicos estudian las Escrituras y no la estudian para poder arrepentirse, sino la estudian para saber de lo que contiene este libro. Y pueden ellos también testificar de muchas cosas. Pero eso no significa que ellos lo pueden comprender mejor que nosotros, mejor que sus discípulos. Solamente la Sagrada Escritura se entiende a través del Espíritu de Dios. El Señor Jesús, antes de partir, quisiéramos meditar en esto. Vamos a buscar el libro de San Juan, el capítulo 14. Y quisiéramos que ustedes comprendan que el Señor nos ha prometido, el Señor no nos ha dejado solos, nos ha dado su promesa, y por darnos esa promesa es que nosotros podemos ser beneficiados en el sentido espiritual. El Señor dijo algo interesante en el verso 15 del capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y la pregunta es, ¿tengo que guardar los mandamientos, hermano? Claro, tenemos que guardar los mandamientos, pero solo no vamos a poder hacerlo. El Señor Jesús escribe en el capítulo 15, verso 5 del libro de San Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, la unión entre Cristo y el hombre es satisfactorio para que pueda darse como realización al Espíritu Santo. Y solamente así se puede guardar los mandamientos. El hombre sin Cristo no puede guardar los mandamientos, son obras humanas. El hombre en Cristo puede guardar porque la obra lo hace el Señor. Entonces eso significa de que en cada ser humano debe haber justificación por la fe. Y a través de eso, a través de esa unión, ¿qué sucede? Entonces el hombre puede guardar los mandamientos. Y el Señor dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y menciona el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no entiende lo que significa el poder del Espíritu Santo. El mundo no puede entender lo que significa fe, porque no le ve, dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Sus discípulos ya conocían, entendían todo este sistema, por eso que el Señor Jesús aplica esto y les dice. El problema es que era por momento el entendimiento. Así como nosotros podemos entenderlo por el momento, pero después se nos va. ¿Y cuándo llegaron a entenderlo por completo? Cuando el Señor Jesús desciende en la persona o en la promesa del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, dice el testimonio: cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo. El servicio a Dios no es de un día ni tampoco de horas, hermanos. Es de todo el tiempo.
y solamente así se puede recibir esa promesa. Dice la pregunta, ¿cómo explicó Pedro el descenso del Espíritu Santo en ese momento? Utilizó la profecía del profeta Joel, mencionando cómo se derramaría el Espíritu Santo. Lo que había estado escrito, él lo leyó frente a esa multitud, y esa multitud pudo comprender. Y muchos de los que lo habían crucificado estuvieron también allí, pero se arrepintieron porque la manifestación de ese poder fue enorme. Así sucederá cuando Cristo esté a punto de venir. Vamos a la penúltima pregunta. ¿Cómo y cuándo la experiencia pentecostal será repetida? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 8. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 8 dice lo siguiente. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscarla, a buscar el párrafo para que puedas lecturar y así también saciarte Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 8. Dice la palabra, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos la versión lenguaje actual, nos da un significado de acuerdo a nuestro dialecto para poder entender, y menciona lo siguiente. Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 8, dice, de ese modo no dejarán de confiar en Él, y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. De ese modo no dejarán de confiar en Él. Cuando el Señor promete que regresaría por segunda vez y le da la promesa de la lluvia temprana, se cumplió en su tiempo. Dice el Señor a través de su sierva, Primeros Escritos, página 71, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo. Hay dos cositas importantes que debemos deshacer de nuestro ser, el orgullo y el egoísmo. El amor al mundo y todas las palabras y obras malas. Comenzando en sacar de nosotros el orgullo y el egoísmo, lo demás de alguna manera viene por añadidura. Seguirán desapareciendo así como se desaparece en el polvo. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Nadie que haya tenido o tenga el corazón orgulloso y que ame este mundo podrá heredar el reino de los cielos. Aunque la gente diga lo contrario. Aunque la gente piense de que con todo lo que tenemos vamos a ir al cielo, solo por ser buenitos o dar un pan al hambriento. La situación no es así. El testimonio menciona que debemos desarraigarnos del orgullo y el egoísmo, el amor al mundo y toda la palabra y obras malas. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán, dice, estar en la presencia del Señor. La pregunta es, ¿cómo y cuándo la experiencia pentecostal será repetida? Cuando hayamos vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo y el egoísmo. Cuando hayamos vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo y el egoísmo. Cuando hayamos vencido todas esas dificultades que acontecen hoy, entonces nosotros podemos ya repetir la misma historia que sucedió con los discípulos en su época. Vamos a culminar, queridos hermanos, estamos hablando de las asambleas anuales, el Pentecostés, y qué ameritaba todo para poder recibir esa promesa. Lo que hicieron los discípulos dejaron todo el orgullo, dejaron el egoísmo, se juntaron, se perdonaron, estuvieron alabando y bendiciendo en su época, y así llegó la promesa. Hermanos, hoy nos corresponde hacer lo mismo,
dejemos a un lado todo el orgullo que tenemos, las rencillas que pueden haber en nuestros corazones, que desaparezcan, y solamente así se podrá cumplir en nosotros también todo lo dicho. Para concluir, vamos a buscar el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, y vamos a leer el verso 1. Dice la palabra: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sabemos que es el otro ángel, aquel ángel denominado como el cuarto ángel, que viene con gran poder y gloria a dar el apoyo al tercer ángel. Dice el testimonio, queridos hermanos, en Evento de los Últimos Días, página 177, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Cuando nosotros hablamos de la palabra gloria, como significado es el gran poder, pero también como significado es la justicia perfecta de Cristo. Y este ángel, que es no un ángel literal, es una persona, es aquella persona que ha entregado su vida completa al Señor, que haya matado el orgullo por completo, que ha dejado el mundo, que su vida esté únicamente en la diestra de nuestro Padre. Entonces representa a aquel ángel que viene con gran poder y gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. No sé si ustedes pueden notar que cuando uno está trabajando, puede tener la fuerza necesaria de repente en unas horas, pero a medida que pasa se cansa. Las fuerzas ya no son iguales. Entonces viene alguien y le apoya y los dos comienzan a trabajar y esa hora se termina. Lo hicieron perfecto. El tercer ángel necesita apoyo. Viene un cuarto ángel. Ese cuarto ángel alumbra con poder y gloria e ilumina la tierra. Y lo más interesante es: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje, queridos hermanos? Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El mensaje de la justicia por la fe. Aquel mensaje que a veces se hace complicado porque hay mucho orgullo en el corazón. Aquel mensaje que simplemente hasta un niño lo puede comprender, pero es que se hace tan difícil para el pecador cuando no ve la sencillez de este mensaje. Cuando se le torna difícil porque el orgullo, el corazón orgulloso no deja ver lo sencillo que es este mensaje. Pero cuando se empieza a predicar este mensaje a través de la persona del cuarto ángel, unido al mensajero, al tercer ángel, entonces la promesa se dará y la lluvia caerá sobre todo aquel que lo está esperando. En esta mañana, que el Señor pueda bendecirte. Asambleas anuales el Pentecostés. Esta promesa debe darse en este pueblo. Si eres tú quien está esperando esta promesa, yo sé que el Señor está derramando sus gotas. Si eres tú de alguna manera que está trabajando arduamente para predicar el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de la justicia por la fe, entonces se dará en tu vida, se dará en la de tu familia, se dará en la de tu iglesia. Y no será necesario estar criticando o esperando esa promesa, porque ya se estará dando y el mensaje se estará predicando con poder. Querido hermano, querido amigo, que tengas un bonito día, que el Señor te bendiga y que sigas estudiando antes que Cristo regrese para que tú estés preparado y lo recibas con los brazos abiertos. Un feliz día de reposo. Que el Señor te acompañe. Nos encontramos en un próximo estudio.